Hola, buenos días. En este video vamos a hablar sobre los músculos que se encuentran en la región glútea. Para empezar, la región glútea es la prominencia posterior a la pelvis e inferior a las crestas ilíacas y se extiende lateralmente hasta el margen posterior de los trocantes mayores del fémur. Por ello, estos músculos van a tener su fijación proximal en el hueso coxal o en el hueso sacro y su fijación distal en el fémur, en la mayoría en su parte más cefálica. Para poder comprender este video es importante saber las partes principales del hueso coxal y del fémur. Son 9 los músculos que se encuentran en esta región y se pueden dividir en diferentes categorías, según su función, localización o inervación, aunque la mayoría de estas categorías van de la mano. Lo que se utiliza más en la bibliografía es la localización, que se divide en profundos y superficiales. Comenzando con los profundos, son músculos pequeños que están cubiertos por los superficiales, sobre todo por el glúteo mayor, y su fijación distal va a estar en la cresta intertrocante del fémur. El músculo con el que vamos a comenzar es el piriforme. Es uno pequeño que tiene forma de pera y gran importancia debido a que pasa por el agujero ciático mayor y va a dividir los contenidos que lo atraviesan. Esto le da una gran importancia anatómica, porque divide la parte superior e inferior de la región glútea, haciendo que a este se le llame punto de referencia de la región glútea. Está inervado por las ramas anteriores de S1 y S2, también llamadas el nervio periforme. Este músculo se va a fijar proximalmente en la superficie anterior del sacro y distalmente en el borde superior de la trocante mayor del fémur. Por el agujero ciático también va a pasar el nervio ciático y le da una gran importancia clínica debido a que existe un síndrome que se llama piriforme y se produce cuando el nervio ciático es comprimido. A este también se le conoce como el síndrome del conductor por la frecuencia en que se produce con los conductores de carrera. Su principal función son las mismas que los del músculo obturador interno y los gemelos superior e inferior. Entre ellas se encontrar la rotación lateral del músculo extendido, la abducción del músculo flexionado y es parte de los estabilizadores de la cabeza femoral con el acetabulbo. El segundo músculo es el obturador interno, que también se le considera en los músculos que mueven la región del fémur. Pasa y cubre la mayoría del agujero ciático menor y está inervado por el nervio obturador. Como este, existe uno externo, pero debido a su función y localización no se le considera como músculo de la región glútea. El músculo se va a fijar de manera proximal en la membrana obturatriz del foramen obturador y de manera distal a la fosa trocantérica, que es parte superficial y medial del trocante mayor del fémur. Tiene exactamente las mismas funciones que el piriforme, que son rotación lateral del músculo extendido, abducción del músculo flexionado y es parte de los estabilizadores de la cabeza femoral con el acetabulbo. Los siguientes músculos van a ser los gemelos. Son pequeños y de apariencia muy similar, ubicados de manera casi paralela. Su inervación no es igual, ya que el inferior es inervado por el nervio cuadrado femoral y el superior por el nervio obturador interno. También difieren en cuanto a su fijación proximal. El gemelo inferior tiene una fijación proximal en la espina isquiática y una distal en la fosa trocantérica, y el superior va a tener una proximal en la tuberculosidad isquiática y una misma distal. Su función va a ser exactamente la misma que los dos mencionados pasados. El tríceps coxae va a ser un músculo formado por 3 músculos, que son los gemelos y el obturador interno. También se le llama coxal. Esto ocurre debido a que estos músculos no pueden trabajar de manera individual, tienen las mismas funciones y tienen la misma fijación distal, la fosa troncatérica del fémur. Van a ocupar el espacio que se encuentra entre el piriforme y el músculo cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral, siguiente en aparecer, es el último de los músculos profundos. Es el más inferior y es un músculo aplanado y rectangular, inervado por su propio nervio llamado el cuadrado femoral, y se le va a considerar un músculo fuerte. Su fijación proximal es parecida a la del gemelo inferior, la tuberosidad isquiática, pero este solamente es la tuberosidad isquiática del borde lateral. Por su parte distal se encuentra la tuberosidad cuadrada en la cresta intertrocantérica del fémur. En cuanto a sus funciones, son las mismas que los músculos pasados, pero no va a tener la habilidad de abducir el músculo. Pasando con los músculos superficiales, estos van a ser 4, son de mayor tamaño y fuerza. Van a tener sus inserciones proximales en la superficie externa del ilion. El primero es el glúteo mayor. Es el más superficial y es el músculo más grande y pesado de todo el cuerpo.
Va a cubrir todos los demás músculos que están en la región glútea, a excepción de una parte del glúteo medio. Sin embargo, al sentarse no te sientas sobre él debido a que al estar flexionado se mueve superiormente. Va a ser el único músculo inervado por el nervio glúteo inferior. Al ser un músculo grande, tiene diferentes puntos de fijación. De manera proximal se va a fijar en la línea glútea posterior del ilion y en la parte dorsal del sacro y coxis en el ligamento sacrotuberoso. Y en la parte distal, la mayoría de las fibras van a terminar en el trayecto iliotibial y las demás terminan en la tuberosidad gluteal del fémur. Es un músculo con funciones especiales. Dentro de sus principales se encuentra asistir en la rotación lateral, extender el músculo y este es el extensor más potente. Sin embargo, no se utiliza a menos que sea un movimiento en contra de resistencia o de velocidad, como puede ser subir escaleras, caminar con inclinación, pararse cuando se está sentado y correr. Por ello, el parálisis de este músculo no es tan grave. Otras de sus funciones es mantener firme el músculo. Continuando con el glúteo medio, es el primero de 3 músculos con características similares. Es un músculo ancho y grueso en forma de abanico y está inervado por el glúteo superior. Es de importancia clínica para el diagnóstico del signo de Trendelenburg, que es útil para diagnosticar enfermedades como la bursitis troncantera. Este tiene como sitio de fijación proximal la superficie externa del ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior, y distalmente la superficie lateral del troncante mayor del fémur. Comparte funciones con el glúteo menor y el tensor de la fascia. Entre ellas se van a encontrar la abducción del músculo, su rotación medial, mantener el nivel de la pelvis cuando se mueve de manera ipsilateral y contrabalancear el peso cuando se balancea o se está en fase de columpio. El último músculo glúteo, el glúteo menor, tiene forma triangular y es un músculo superficial pequeño. Está inervado también por el nervio glúteo superior y además es el más inferior. Sus fijaciones son parecidas a las del medio. La proximal se encuentra en la superficie externa del ilion entre las líneas glúteas anterior e inferior. El medio era entre la anterior y la posterior y distalmente en la superficie anterior del trocánter mayor del fémur y el medio recordemos que era en la lateral. Sus funciones van a ser exactamente las mismas que las del glúteo medio. Por último está el músculo tensor de la fascia lata. Es músculo fusiforme y tiene un largo de 15 centímetros. Está inervado, asimismo, por el nervio glúteo y es un músculo que raramente funciona por sí solo en casos de lesiones que se tenga que compensar por lo que se dañó. En su extremo proximal se va a fijar con la espina ilíaca anterior superior, que es parte anterior de la cresta ilíaca, y en su extremo distal se une con el trayecto iliotibial que va a terminar en el cóndilo lateral de la tibia. Sus funciones principales son las mismas que las dos mencionadas anteriormente. Sin embargo, también ayuda con el peso y la estabilidad cuando la rodilla se encuentra extendida.